Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Kev y estoy muy contento de que vengas nuevamente a un episodio más de Notas al Margen. Temporada 2, capítulo 3, Apártate de mí, Satanás. O capítulo número 8, según la anterior numeración. Y aprovecho que estamos justo en la época de la Semana Santa, o Semana Mayor, o Semana de la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Llamémosle como queramos, en mi opinión no importa tanto. Después de todo, si le llamáramos de otra forma, la rosa perdería su aroma. Si nombráramos de otra forma, este hecho histórico dejaría de tener el peso que tiene en la humanidad o inclusive en nuestras vidas de los que hemos sido renacidos y afectados por este hermoso sacrificio que hizo Jesús. Partiendo de allí, vamos a reflexionar sobre un pasaje de la Escritura donde Pedro toma relevancia, de hecho dos pasajes que están conectados, y cómo esto tiene también un reflejo en nuestra propia identidad como cristianos. Pedro es como un gran representante, para bien o para mal, de lo que es un cristiano en la actualidad e históricamente. Y bueno, partimos de un texto. Antes de eso me gustaría hacer una pequeña aclaración. Obviamente la reflexión que yo haré lo haré desde mi propia opinión. No estoy pretendiendo que sea la verdad absoluta. Tú tienes ahí la última palabra. Tú analiza lo que estoy hablando, lo que estoy reflexionando y por supuesto, si te sientes o estás de acuerdo conmigo, te invito a que dejes ese comentario en la caja de comentarios del video, que me digas en qué cosas estás a favor o en contra, o qué aportaciones puedes dar al texto del cual hablaremos. Y también aprovecho para invitarte a que des suscribir a este canal, que des like a este video, a que también me sigas en Facebook y en TikTok. Me encuentras como KevFM7, tanto en Facebook como en TikTok y también en YouTube como KevFM. Dicho esto, ahora sí, iniciamos nuestra lectura en el libro del Evangelio según Mateo, capítulo número 16, versículos 21 al 24. Dices: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Resulta chocante en cierta medida este pasaje, por la confrontación tan directa al decirle a sus discípulos Satanás, pero también por lo que viene inmediatamente después de esta porción, que es la declaración de Pedro de que Jesús era el Hijo del Dios viviente, el Cristo, y también la declaración de Jesús de que él, Pedro, iba a tener las llaves del reino, lo que atara o desatare en esa tierra, iba a estar atado o desatado en el reino de los cielos. Resulta chocante cómo después de tales declaraciones, tales aceptaciones del ministerio de Pedro, pasara esto, como Jesús identificando con Satanás. Podemos entenderlo de varias formas, yo me inclinaré por una. Algunos podrán pensar que hubo una opresión o incluso una posesión directa en la figura de Pedro del mismísimo Satanás. Yo me inclino más porque si hubo alguna influencia demoníaca, fue en cierta opresión utilizando sus sentimientos, o podemos racionalizarlo completamente diciendo: Satanás se toma como el vocablo de adversario, y simplemente Jesús estaba indicando que Pedro, sin ninguna influencia demoníaca, estaba oponiéndose a su ministerio. De cualquier forma, creo que Pedro en su psicología colabora en gran manera a que Jesús lo declare de esta forma, sea que haya explícitamente un demonio influenciando sus decisiones o no. Creo que podemos identificarnos porque en muchos momentos creo que tú y yo nos hemos opuesto a la voluntad de Dios, y aún así podría ser doloroso que Jesús mismo nos diga: apártate de mí, Satanás. La buena noticia es que, sea cual sea la explicación a este hecho, Jesús no desecha a Pedro. Es más, lo que le dice es que no pone su mirada en las cosas de arriba, como diciendo: aún tienes oportunidad de hacerlo.
Y cuando Pedro lleva a cabo ciertas acciones que vamos a ir hablando, esto no lo exime de ser llamado discípulo de Jesús, de que después de toda la eventualidad que va a sufrir, sea requerido como hijo y como discípulo y como una de las cabezas de la iglesia naciente. Entonces, recibamos esta consolación, incluso si tú y yo pudiéramos ser utilizados de alguna forma figurada o directa por el mismísimo Satanás. Jesús es tan bueno, tan bondadoso que sigue atrayéndonos a su camino. Dicho esto, partamos de varias cosas en que esta declaración de Pedro de no vayas, no te sacrifiques, no des tu vida, continúan. Primero, partamos desde el ámbito emocional. ¿Por qué Pedro querría que Jesús no vaya a la cruz y sacrifique su vida? De hecho, creo que la pregunta en cierto modo es como muy obvia, muy necia, porque ¿quién de nosotros querría que su mejor amigo muriera? Realmente cada uno de nosotros haríamos lo que fuese para evitar la muerte de un ser querido, y por ejemplo una declaración como la que ha hecho Pedro de no vayas podría tomarse como un buen consejo de un amigo querido. Claro, si vemos a un amigo que está poniendo su vida en riesgo, decirle, advertirle que no vaya para allá, podría considerarse como un acto de verdadera amistad. Jesús obviamente tiene una óptica más general y sabe que eso va opuesto a la voluntad del Padre, a su propia voluntad, y en el fin último de esta voluntad, que es la salvación de la humanidad. Pensemos los porqués. Estoy enseñando ideas, tú estás en total libertad, como he dicho, de disentir o aceptarlas o complementarlas. Para empezar, emocionalmente, Pedro había hecho lazos con Jesús. Él venía de una profesión donde se elogiaba ser rudo, se elogiaba no exponer su interior. Y con Jesús era muy diferente, porque aunque había regaños de parte de Jesús, había también una forma de expresarse. Él, como persona ruda, hablaba directo, fuerte, todo el tiempo hacia adelante, pero quizás en algún momento hubo la reflexión de: este es un rabí y me está aguantando todas mis majaderías. ¿Quién me aguanta esto? ¿Realmente qué fariseo se pone a explicarme las cosas cuando las pregunto? Las baja a mi propio idioma, me convoca de la forma en que me ha convocado. Claro que Pedro sentía un cariño especial hacia su maestro. Sería erróneo pensar que su motivación no parte también desde allí. Pero también pensemos en el aspecto psicológico, unas pocas pinceladas que nos da el Evangelio respecto a su situación económica y social. Como hemos dicho, era un pescador. Esto le daba suficiente para su familia, pero al final de cuentas la capacidad de movilidad social era nula para los pescadores. No era como que él, esforzándose demasiado en su oficio, sea considerado después para una posición social mayor, para un cargo público. Él nació pescador junto con su familia, con su padre, con sus hermanos, y él iba a legar el oficio a la siguiente generación, y párale de contar. No había forma en que él cambiase su estatus social y económico. Los rabís tomaban a personas aptas para ser enseñadas, y escasamente van a tomar en cuenta a una persona como Pedro. Yo no me imagino la emoción del momento, no solamente porque Jesús era una figura relevante para la época, sino porque un rabí te llama a seguirle. Pedro valoró tanto que dejó las redes y se marchó. Y tomó el camino que Jesús le daba. No solamente un apostar, un pierdo todo a cambio de nada, sino sabiendo que lo que abrazaba ahora era mucho más grande, socialmente también. Le llamó un rabí a seguirle, a ser su discípulo. Había en esto un cambio social ahora sí, donde Pedro pasa de ser un pescador iletrado a ser una persona que seguía a rabí, y a rabí del momento. De tal forma que las personas después, mucho más adelante, que cuestionaron si era o no de Jesús, decían: es que tú estabas con él, tu hablar te delata. Pedro, en un arranque de enojo o de espanto, tiene que maldecir para intentar quitarse esa esencia que ya estaba impregnada de la fragancia de Jesús en su propio vocabulario. Entonces, no sonaría descabellado un interés materialista de Pedro hacia Jesús de: es que contigo
puedo ser alguien y sin ti no soy nada. Contigo tengo estatus, soy el que acompaña al mismo Jesús, entonces no te vayas, no quiero perder esta parte. Tú me has dicho que soy o seré un pescador de hombres. No quiero volver a esa vida de pescador de peces donde si acaso tenía el de respeto de mi familia, pero no más. Creo que esto pesa mucho en Pedro. Por eso hay un no querer perder a este Jesús que había conocido hasta ahora, un Jesús físico, un Jesús que le enseña, un Jesús que le sorprende con hechos maravillosos, y aventurarse al Jesús que ahora se le muestra, a un Jesús que va a llegar a la muerte, es inconcebible. No quiero que te vayas, no quiero perderte y tampoco quiero perder lo que me das. La compañía, amor, cariño, pero también estatus. No vamos a estigmatizar a Pedro, creo que todas esas cosas son legítimas y buenas. Creo que incluso muchos de nosotros nos hemos acercado a Jesús por el calor que da, por la compañía, por incluso los beneficios que nos da sociales, psicológicos, de todo tipo, ¿no? Pero también hay un Jesús que primeramente nos dice: quiero ser el rey de tu vida, y también esto representa para nosotros un morir. Es por eso tan importante cómo se conecta este reclamo de Jesús a Pedro con el mandato general a los discípulos y a todos nosotros de: toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. No pienses tanto forma en que me he presentado hasta ahora, porque quiero mostrarte algo, y quizás la concepción que tienes hasta ahora de Jesús te estorbe para seguirlo. Hay una dimensión obviamente espiritual en esto. Creo que no podríamos descartar completamente la influencia del demonio en toda esta reacción de Pedro, porque la tiene constantemente. Hemos hablado ya del pasaje donde Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque quieres evitar que continúe con mi llamado. Pero esto se repite en el monte de la transfiguración, mientras Jesús habla cosas elevadas, grandiosas acerca de la crucifixión, a Elías y Moisés que aparecen transformados junto con el mismo Jesús. Pedro le dice: ¿quieres que prepare unas enramadas, que son pequeñas tiendas para pasar el tiempo? ¿Quieres que nos quedemos aquí? ¿Qué te parece si convivimos nosotros, Juan, Jacobo y yo, con Elías, Moisés y contigo? Y nos olvidamos de eso, de la crucifixión. Suena muy feo. Mientras resuenan las palabras de Jesús, mientras Pedro pensaba en las cosas de la tierra, su propio sentimiento respecto al Jesús físico con el cual había interactuado, su relación con él, el estatus que le daba y el cariño que tenía, Jesús veía en el cielo la prioridad, el sacrificio por todos nosotros, incluyendo al mismísimo Pedro. Esto se vuelve a repetir cuando Pedro dice que él mismo pondrá su vida para que Jesús no muera. Nuevamente el insistir: no debes morir. Incluso prefiero yo morir glorificado, obviamente porque viví contigo y di mi vida por ti, a ver que mueres y yo continuar con mi vida. Y se vuelve a repetir de una forma casi inconsciente cuando Pedro, Jacobo y Juan acompañan a Jesús, no oran con él, se echan a dormir. De alguna forma ellos también descobijan de su amistad a Jesucristo, y esto pudo estar en detrimento de su deseo de entregar su vida. Junto con la gran soledad que sentía en Getsemaní, el gran dolor por lo que iba a sufrir, se también sumaba el escaso apoyo de sus hermanos, de sus amigos, de sus discípulos. Todo esto estaba alineado a que Jesús no fuese a la cruz. Entonces, no podría descartar que incluso en este aspecto de dormirse en el Getsemaní hubiese cierto influjo demoníaco. De alguna forma, quiero inclinarme más que aunque existan formas muy explícitas y grotescas del adversario, posesiones, hechos monstruosos, actúa preferentemente en lo sutil, en nuestro inconsciente, en nuestras carencias, en nuestros miedos, y a través de ello, y en nuestros cuerpos también, a través de ello, nos pone unos contra otros, o evita que podamos ser esa persona que colabore en la bendición de otra persona cuando está pasando mal. Pedro es un arquetipo de nosotros. Sobre nosotros se ha dado una responsabilidad de ser sus hijos, de tomar las llaves del reino, de que en conjunto las puertas del Hades no iban a prevalecer sobre nosotros, y sin embargo nuestras vidas no reflejan siempre esto. Parece que
el demonio nos quiere ver adormilados y solamente pensando en la forma en que hasta ahora hemos conocido a Jesús, en lugar de atrevernos a tomar nuestras cruces y seguirle a un Jesús que se nos presenta desconocido. Pedro, que conocía a un Jesús de carne y hueso, que comía peces, que comía pan, que dormía, se cansaba, se desvelaba, ahora se le invitaba a conocer a un Jesucristo lejano en lo físico pero cercano en lo espiritual, que ya no era para los 12 sino para multitudes. Ya no iba a disfrutar de una pesca por la mañana, sino de una oración comunitaria. Era un Jesús menos tangible, pero más cercano al corazón. No aprendió a la primera esa lección Pedro, porque después incluso de reconciliado con los 12, con los 11, con los 10 más bien, y con Jesús, aun cuando Jesús fue elevado al cielo, cuando asciende, ellos siguen anhelando a ese Jesús de carne y hueso. Y creo que en nuestras vidas, el Jesús que conocimos cuando estuvimos por primera vez en su presencia, cuando nos salvó, es un Jesús al cual queremos aferrarnos, queremos enseñar que otros comprendan, y rechazamos completamente al Jesús desconocido que queremos un paso de fe y que dejemos todo para ir con Él. Un Jesús que a lo mejor no sana a otros como nos sanó a nosotros, o que sana a otros a pesar de que no nos sanó a nosotros. Queremos dogmatizar en que debe ser Jesús así y no puede haber otra forma en que Él sea. Es irónico que este comportamiento de Pedro se alinea mucho a la idolatría. Tienes un falso concepto de Dios y lo adoras. Tú crees que Dios, por ejemplo, puede representarse en obra de barro, de oro, de bronce, de manos humanas, y te postras a Él. Y aunque Pedro no se estaba postrando a un Dios elaborado por manos de hombres, se estaba postrando a un Jesús que Él mismo moldea a su conveniencia. El Jesús que me conviene a mí. El Jesús que me da estatus, cariño, relevancia. Frente a un Jesús que va a ser crucificado, que según las Escrituras hay una maldición para aquellos que son muertos en madero. Es ridículo llamarse discípulo de una persona que sea crucificada. Es un objeto de burla, de escarnio. Es una vergüenza para ti y para tu familia. El Jesús que seguía a Pedro no era el mismo que ahora le presentan. Desde su punto de vista lo están engañando. O sea, yo creía en un Jesús que me iba a dar estatus. El Jesús, por ejemplo, de Judas yo creí en un Jesús que me iba a beneficiar en lo económico, que iba a hacer una revolución, ¿no? Exactamente, cada discípulo tiene un Jesús hecho a su imagen y semejanza según sus sueños de libertad frente al gobierno romano, sus sueños de enojo contra los fariseos, sueños de enfocar ciertas doctrinas y otras no. Y se les presenta un Jesús al cual es ridículo seguir, que te exige una cruz. Y una cruz no es una cruz como la entendemos ahora, es una cruz que es vergonzosa, que es ridícula, que causa escarnio a las personas. Muy parecido a lo que nos pasa ahora en la actualidad. Creo que cuando alguien tiene una experiencia diferente con Jesús que la que tenemos nosotros, nos escandaliza, nos frustra, nos enoja, y de alguna forma queremos combatirla, porque no fue el Jesús que se nos presentó a nosotros, como si nosotros fuésemos el dueño de Jesús. Y lo cierto es que Jesús siempre se escapa a nosotros. No importa cuánto creamos conocerlo, siempre se ofrece a sí mismo distinto, nuevo, relevante. Y lo nuevo da miedo. Lo nuevo es escabroso. Pregúntenle a los apóstoles. Daba mucho miedo el creer ahora en un Cristo muerto, en un Jesús muerto, un Jesús crucificado. Da mucho miedo acercarse a lo desconocido, y es preferible adorar a nuestro ídolo, al cual le ponemos el nombre Jesús, no creado por nuestras manos, sino por nuestra mente y corazón, debilidades psicológicas, traumas infantiles, y mejor postrarnos ante Él, porque el otro Jesús da miedo. He dicho que Pedro es arquetipo de la cristiandad, y creo que tú puedes identificar, y espero que lo hagas, el Jesús que conociste y el Jesús que quiere darse a conocer. No son malos en cuanto sepas que aún no conoces a Jesús y que necesitas seguir empapándote de lo que te ofrece a través de tus hermanos, de otras experiencias cristianas y confesiones, a través de la lectura de la Biblia,
del desafío que Dios te haga en la multiforme gracia de Dios. Creo que también esto mismo se puede vislumbrar no solamente en el individuo cristiano actual, sino también en el cristiano como institución o en la cristiandad. Me gustaría tomar una lectura contenida en el libro Los Hermanos Karamazov de Dostoyevsky, que se llama El Gran Inquisidor, que es un relato inserto dentro del libro, que dice así: de pronto, en las tinieblas se abre una férrea puerta del calabozo y penetra el Gran Inquisidor en persona solo, alumbrándose con una linterna. La puerta se cierra tras él. El anciano se detiene a pocos pasos del umbral y sin hablar palabra contempla durante cerca de 2 minutos al preso. Luego avanza lentamente, deja la linterna sobre la mesa y pregunta: ¿eres tú? En efecto. Pero sin esperar la respuesta, prosigue: no hables, calla. ¿Qué podrías decirme? Demasiado, lo sé. No tienes derecho a añadir ni una palabra a lo que ya dijiste. ¿Por qué has venido a molestarnos? Bien sabes que tu venida es inoportuna, mas yo te aseguro que mañana mismo. No quiero saber si eres él o solo su apariencia. Seas quien seas, mañana te condenaré. Perecerás en la hoguera como el peor de los herejes. Verás cómo ese mismo pueblo que esta tarde te besaba a los pies se apresura a una señal mía a echar leña al fuego. Quizá nada de esto te sorprenda. Lectura bastante contundente, que no es precisamente la de un fariseo en el tiempo donde Jesús vino, sino en Sevilla, donde este personaje del Gran Inquisidor cuestiona a uno que da la impresión de que es el Mesías que ha vuelto por su pueblo, o más bien que ha vuelto para reformar las cosas que han pasado en su pueblo. Y este inquisidor aguza mucho sus palabras y, sabiendo quién puede ser o quién es, le dice: no te atrevas a añadir una sola palabra a lo que ya has dicho. No tienes el derecho después de tanto tiempo. Somos nosotros, continúa la lectura, los que hemos creado toda esta institución, todas las reglas, todas las formas. Y no puedo permitir que alguien quiebre este delicado balance que yo he conseguido, que nosotros hemos conseguido. Duro, pero así hemos sido los hombres y realmente no estamos tan lejos de ser fariseos. Y hay que tenerlo muy, muy claro. Estamos solamente a una decisión de comportarnos como el peor de los fariseos o el peor de los celotes, a una sola decisión. Cualquier doctrina que hemos abrazado con amor puede convertirse en nuestro ídolo, de tal forma que menospreciemos al otro, al prójimo, o que incluso le digamos al Señor: no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Tradicionalmente, el protestante tilda de mal al católico, que ellos han creado todo un sistema que va en contra de la doctrina real que emana de la Biblia. Pero la verdad es que cada uno de los movimientos que hemos existido desde que Cristo ascendió hasta ahora, no hemos demorado más de 100 años para mostrar fisuras, para mostrar idolatrías, para mostrar poco amor a nuestro prójimo, inclusive menos. La iglesia primitiva, en los primeros, ¿qué serán? En el primer año ya tenía divisiones, ya tenía judaizantes, ya tenía personas que hacían diferencia entre griegos y judíos, entre esposas o viudas de ellos. Y no somos excepción. Cualquiera que sea tu denominación, cualquiera que sea el tiempo que haya transcurrido desde que Jesús ascendió hasta ahora, en el cual tu corriente cristiana haya existido, eso no te exime del gran peso que causa el ser humano que intenta aferrarse a una idea de Jesús y de Dios y anatemiza cualquier otra. Sí está el gran peso histórico que tiene la religión católica, apostólica, romana, de asegurarse que sus tradiciones sean respetadas por sobre la Biblia, pero lo cierto es que protestantes podemos caer en ese riesgo. No importa si nos ha dicho el mismo Jesús: te entrego las llaves del reino y lo que ataras o desataras estará desatado o atado en el reino. No importa, realmente el asunto, por ejemplo, los católicos del primado de Pedro, de la sucesión apostólica, realmente es irrelevante cuando tomamos esas llaves y las sepultamos y preferimos poner a un hombre, a una institución, a una práctica, a una doctrina por sobre el Jesús desconocido. Ya caemos en el error del papado, ya caemos en el error de Pedro. Es un error institucional que tenemos que extirpar
y pedir al Señor que por favor nos quite esos demonios, que los saque. No sea que en el término de nuestra existencia Dios diga, apártate de mí. Y ya no Satanás, ya no aquello externo a nosotros, aquella identidad fuera de nosotros que puede ser quitada, sino nos diga, apártate de mí, tú, y nos diga con nombre y apellido, o nos diga como institución, por siempre, apártate de mí. Es tan peligroso este asunto de aferrarse al Jesús que conocemos, y no al Jesús desconocido, al Jesús que nunca comprendí completamente, pero que es, que vive, que vibra, que enseña cosas distintas a otro hermano, que revela cosas nuevas a otro. Es peligroso y es de alguna forma una de tantas fuentes de idolatría, junto con el amor al dinero, junto al culto al ego, a nuestra persona. Está el culto al Dios falso, al Jesús falso. Podríamos tener muy buenas razones para hacerlo. Tú puedes enumerar las que quieras. Tú puedes enumerar todas, la estabilidad. Tú puedes enumerar la que no quiero establecer conflictos. Puedes enumerar las que quieras. Y puedes hacer la presencia del mismo Jesús. Si quieres hacerlo, cuando estemos allá. Si te atreves a cuestionarlo. Pero la verdad es que el edicto completo será, no os conocí. Tú no me conociste, yo tampoco te conozco. Te voy a desconocer delante del Padre. No quisiste atreverte a dar un salto de fe, a cruzar el umbral de un Dios desconocido, nuevo, diferente, que te reta a lanzarte al vacío, al negarte a ti mismo y seguirle. ¿A dónde? No importa, pero seguirle a donde quiera que fuere. Pedro aprendió la lección, aunque constantemente tenía que volverse a repetir y a repetir. Aprendió la lección. Y tenemos las cartas escritas por él donde nos invita a conocer a esta roca que desbarata todos nuestros intentos por contenerle, nuestros intentos por justificarnos, que nos rompe. Nos invita a ser desquebrajados por esa roca que despreciaron los fundadores, que viene a ser cabeza del ángulo de la iglesia. No sea que algún día lejano, nos desquebraje para siempre y nos desherede del gran edificio de su iglesia. Todos somos Pedro, pero también espero en el corazón que todos seamos Pedro y podamos aceptar al Cristo que no hemos conocido. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Gracias por escucharme. Espero que esas reflexiones te hayan servido. Compártelas con aquellas personas que creas que les puede ser de utilidad. Aporta también ahí en la caja de los comentarios en qué estás en contra, en qué estás a favor. Y también cuéntame tus experiencias de cómo Jesús te ha sorprendido, cómo Jesús te ha invitado a conocerle de otra forma. Estaré impaciente de ver esas opiniones, entonces por favor hazlo. Un punto final que creo que olvidé. Creo que aunque Dios se nos presenta a veces dándonos abundancia, también hay un Dios que se nos presenta diciendo vende todas las cosas y dáselo a los pobres. Y aunque Dios nos ha enseñado, por ejemplo, el camino del sacrificio, de repente Dios se muestra como ama también a tus enemigos. Jamás comprenderemos a cabalidad al Jesús que nos presenta, y eso es lo genial de esta vida cristiana. No es aburrida, siempre te reta, siempre te cambia, siempre te renueva y siempre te reforma. Protestante. Entonces ahora sí, me despido de ti. Gracias por escucharme, cuídate mucho, nos vemos pronto. Dios te bendiga y hasta luego. Chao.